El aire en la sala de aislamiento era denso, cargado con el olor metálico de la sangre y el silencio roto solo por jadeos entrecortados. Yu-Hitae observaba, con una frialdad que había tallado a lo largo de repeticiones infinitas, a la criatura de ojos morados encadenada ante él. Miu, la dragón negra, lo miraba con un odio tan puro que parecía vibrar en el espacio entre ellos. No había súplica en esa mirada, solo un desafío antiguo y orgulloso. Cada bofetada que él propinaba resonaba como un trueno seco en el hormigón, un sonido ritualístico de dominación. Su mano, un látigo de carne y hueso, levantaba el rostro de Miu una y otra vez, la saliva teñida de rojo salpicaba el suelo gris y la piel alrededor de sus ojos se enrojecía por la ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Ella se retorcía, un animal herido, pero sus ojos nunca perdían su claridad desafiante. Él sabía que debía continuar, no por crueldad, sino por una necesidad sombría, vaciar su propio impulso homicida, gota a gota, para no matarla allí mismo. La presión dentro de su pecho era una olla a presión, y la violencia era la única válvula. Cuando por fin se detuvo, Miu, con el rostro convertido en un mapa de moretones y cortes, lentamente se enderezó. Con una mano temblorosa, se limpió la sangre de los labios y su boca se torció en una sonrisa burlona. Era una sonrisa que casi rompe la última cuerda de su racionalidad. Solo la mirada vigilante de Ki-Ex, su gato negro y monstruo mecánico, una presencia que reflejaba sus propias emociones, lo ancló a la cordura. Miu entonces habló, su voz entrecortada pero impregnada de una lúgubre compostura. Había deducido su valor, él no la mataba porque necesitaba algo de ella, algo que superaba el valor de su corazón. Él entrecerró los ojos, confirmando su teoría en silencio. La negociación se desarrollaba en el filo de un cuchillo, en la penumbra de la sala maloliente. Miu, respirando con dificultad como una víctima de accidente, reveló su arma final. No era solo otra dragón negra obsesionada con la supervivencia a cualquier coste. Era una mutante. Para ella, la vida no era preciosa, buscaba una existencia digna y una muerte digna. Con una sonrisa torcida de triunfo, declaró que podía detener su corazón voluntariamente, sin necesidad del dolor extremo que normalmente requerían los dragones. Los ojos del equilibrio de Yu-Hitae confirmaron la verdad de sus palabras, y por primera vez en esa repetición, sintió que el terreno se inclinaba bajo sus pies. Miu tomó el control del diálogo, su tono lento y deliberado marcando el nuevo ritmo. Si quería su cuerpo para sus experimentos, tendría que obedecer sus condiciones. Pero Yu-Hitae conocía demasiado bien la psicología de su raza. Los dragones negros, por repugnantes que fueran, se aferraban a la vida con una tenacidad desesperada. La provocó, hablando con desprecio de cómo su raza contaminaba el mundo, pero ansiaba vivir eternamente. La reacción fue visceral. El orgullo racial de Miu, un sentimiento que él había intuido, estalló. «Cierra la boca», gritó, tapándose los oídos, negándose a escuchar. Él le apartó las manos a la fuerza, y al hacerlo, vertió en ella, a través del contacto, un torrente de recuerdos. No eran meras imágenes, eran sensaciones brutales de masacre. Le mostró los últimos momentos de dragones negros de distintas dimensiones, de distintas edades, todos exterminados por su mano en iteraciones pasadas. El anciano de 7.700 años cuyo cráneo se hizo añicos, la cría de 150 años a la que le arrancó el corazón. La mente de Miu se inundó de la agonía de su propia gente. Quedaban 15 segundos en el reloj imaginario de su suicidio. La vio temblar, su odio alcanzando un límite catatónico. Entonces, él soltó su agarre. «Puedes morir», dijo, su voz un susurro glacial. «Pero si lo haces, espera a que todos, los dragones negros que quedan, te sigan uno por uno». Un gruñido bestial, nacido de una rabia y una desesperación absolutas, retumbó en la sala. Y luego, un latido débil, luego otro. Tomp. Tomp. El corazón se negaba a detenerse. Miu, al fin, había cedido. La mañana siguiente llegó con una brisa invernal fría y seca que se filtraba por la ventana del departamento 301. Bon despertó al suave murmullo de Yu-Hitae hablando por el reloj. La conversación era mundana, con Suge Aidian, sobre permisos para la prisionera B-12, Miu. Aidian, la siempre eficiente jefa de las cámaras de aislamiento, mencionaba de pasada, con una rara vacilación, que tenía una cita matrimonial. Un detalle íntimo y extraño en su vida de relojería. Bon se acurrucó en el sofá, apoyando la cabeza en el muslo de Yu-Hitae, una cercanía que a él aún le inquietaba por su aparente inocencia. Más tarde, en la asociación, la atmósfera era opresivamente incómoda.
Al abrir la puerta de la nueva y ampliada celda de Mew, lo recibieron con un desdén venenoso. Desearía que no me saludaras con esa boca repugnante. El odio era un muro tangible entre ellos. Cumpliendo su parte del trato, Yujitae la sacó. Mew, oculta bajo una máscara y gorra, vagó por París como un espectro. Su petición había sido inesperada, un museo. No un burdel o una guarida, sino un lugar para contemplar la crónica tecnológica de la Tierra. En el silencio entre ellos, guiada por un empleado, Mew observó réplicas de fonógrafos y planeadores con una curiosidad auténtica, casi infantil. Sus ojos morados brillaban ante la explicación de cómo el sonido podía quedar atrapado en un cilindro sin magia alguna. Por un capricho momentáneo, un residuo de su vida diaria con las niñas, Yujitae le compró un pequeño satélite Sputnik de juguete. Mew lo miró con frialdad y lo estrelló contra el suelo. El viaje de regreso fue un silencio cargado de hostilidad. En la estación Warp, él dejó otro pequeño regalo, un fonógrafo de juguete, en el asiento entre ellos, y apagó su mente. Más tarde, en su celda, a solas, Mew sacó el juguete del bolsillo. Lo observó largo rato, una criatura milenaria fascinada por un artefacto humano. Con extrema delicadeza, presionó el botón de grabación. ¡Dim! Un sonido simple en la oscuridad. Esa noche, la cena del centro de mando bullía con una energía nerviosa. Era un bar de vinos convertido en un escenario. Yujitae, con camisa y corbata, era un acantilado de solemnidad en un mar de camaradería forzada, los agentes lo saludaban y huían. Pero el centro de gravedad de la sala era Bomb. No la Bomb tímida o calculadora, sino una versión radiante y social. Llevaba un vestido babidol blanco inmaculado, una gargantilla negra ceñía su cuello, y una capa ligera de maquillaje realzaba sus rasgos. Era una aparición. Se movía entre grupos, principalmente de mujeres agentes, Kangajin, Sujeidian, Isabella, Patricia, tejiendo conexiones con sonrisas y palabras fluidas. Todos los ojos la seguían, absortos. Yujitae observaba desde las sombras, una duda serpenteante creciendo en su mente. Cada movimiento de Bomb parecía deliberado, cada acercamiento estratégico. ¿Por qué esta transformación? Finalmente, ella se acercó a su rincón oscuro. Bajo la luz tenue de una lámpara, con un LP de jazz sonando lánguidamente, chocaron sus copas. Pero ella no se fue. Se quedó, apoyando la barbilla en sus manos, mirándolo con una intensidad que traspasaba su fachada de profeta. Esa mirada era diferente, profunda, como si estuviera memorizando su alma. De repente, borracha o fingiéndolo, le dio las gracias por su felicidad, palabras que resonaron con una extraña finalidad. Luego, en un movimiento audaz que congeló los murmullos a su alrededor, tomó un canapé y se lo llevó a la boca. El gesto fue íntimo, doméstico, y rompió por completo el protocolo de la asociación. Yujitae pudo sentir el cambio en la atmósfera, las miradas curiosas se volvieron abiertamente escrutadoras, llenas de entendimiento y chisme. En un instante de clara lucidez, comprendió. Esta no era solo socialización. Era una marcación. Bomb, con la precisión de un cirujano y la ferocidad de una zorra, estaba marcando su territorio frente a todas las mujeres con las que se había hecho amiga. Le estaba diciendo al mundo, sin decir una palabra, que él era suyo. La revelación se extendió por la sala como un reguero de pólvora húmeda. El silencio entre Yujitae y Bomb, cargado de la tensión de su comunicación telepática, era un mundo aparte. A través del ruido silencioso, él le interrogó. ¿Qué estás haciendo? Su respuesta fue un eco de un reproche pasado, me llamaste egoísta. Recordó entonces, la vez que la regañó por su celosía posesiva. Ahora, ella le explicaba que no podía expulsar a las ciertas mujeres que la inquietaban, así que, en un movimiento maquiavélico, se había hecho amiga de todas para, desde dentro, dejar claro su estatus. Lo siento, Oppa, pensó, con una mezcla de genuino remordimiento y determinación glacial, esto es algo que no puedo cambiar. Él comprendió la elegancia brutal de su jugada. Había protegido su autoridad, no había causado daño directo, pero había clavado una bandera invisible en él para que todos la vieran. Aunque molesto por la falta de advertencia, no podía negar su eficacia. Decidió seguirle el juego. En un gesto que hizo latir con fuerza el corazón de Bomb, posó su mano sobre su cabeza y la atrajo suavemente hacia su hombro, consagrando públicamente la relación que ella había proclamado. El resto de la noche fue un teatro exquisito. Bomb, habiendo logrado su objetivo, se relajó en su papel de novia, ligeramente ebria, alimentándolo y riendo. Más tarde,
Al unirse a su círculo de nuevas amigas, cayó en su propia trampa. Las conversaciones, inocentes al principio, derivaron hacia lo íntimo, besos, primeras veces. Las mujeres, viendo en Bom a una experta por su audaz demostración anterior, la bombardearon con preguntas picantes sobre su relación con el temible profeta Season. Bom, la maestra manipuladora, se encontró acorralada, sonrojada, balbuceando respuestas evasivas mientras lanzaba miradas de auxilio a Yujitae. Él, desde la distancia, observó con un raro y mudo divertimento la imagen del cazador casado. Solo cuando su vergüenza rayaba en lo patético, intervino para rescatarla. El camino a casa fue silencioso, Bom caminando unos pasos detrás, fingiendo enfado. Yujitae no sonrió, nunca lo hacía estando solo, pero una sensación extraña, casi de comodidad, lo acompañó durante todo el trayecto. Al revisar su reloj, vio la hilera de mensajes desesperados que ella le había enviado durante el interrogatorio, seguidos de otros, enviados ya en el camino a casa, insistiendo: «Solo quiero que sepas que no soy una niña traviesa». Realmente no estaba pensando en nada raro. Sus últimas palabras antes de dormir resonaron en su mente: «¿Eso me hace visualizarlo en mi mente?». Y por primera vez, Yujitae se detuvo a preguntarse exactamente en qué había estado visualizando Bom, mientras su propio rostro permanecía impasible en la oscuridad del pasillo. La mañana llegó no con el canto alegre de Chirpy, sino con un picotazo insistente y frío en la mejilla de Kaeul. Al abrir los ojos, encontró la mirada del pollito fija en ella, no con la chispa juguetona de siempre, sino con una solemnidad profunda y antigua. Era una mirada de despedida, que grababa cada detalle de su rostro como un último tesoro. Un frío que no tenía que ver con el invierno se extendió por el pecho de Kaeul. En la terraza, bajo un cielo pálido, confrontó a Yeorum con una pregunta que pesaba como una losa: ¿cómo sobrellevar una vida eterna cuando todos los que amas están condenados a desaparecer? Yeorum, afilando su espada con movimientos metódicos, rechazó la angustia con la dureza de la obsidiana. Para ella, la solución era no apegarse, o simplemente seguir adelante. Pero Kaeul no podía aceptar esa frialdad. ¿Y si el que se iba era su Ayush? La reacción de Yeorum fue violenta, una negativa visceral a siquiera considerar ese vacío. Kaeul, herida, buscó consuelo en Bom, cuya sabiduría parecía más suave. Sin embargo, el consuelo que encontró fue más amargo. Bom no negó el dolor de la separación, solo su inevitabilidad. «Todos deben despedirse de otras personas algún día», dijo, acariciándole la frente con una ternura que hacía la verdad aún más desgarradora. Cuando Kaeul, desesperada, le preguntó si ella simplemente aceptaría la muerte de Yujitae, la respuesta de Bom fue un suspiro sereno y aterrador: «Moriré con él». Luego, una risa suave que dejó a Kaeul flotando en la incertidumbre. Fue finalmente con Yujitae, en el silencio acogedor del estudio, donde encontró una pista. Él no habló de evitar el dolor, sino de evitar algo peor: el arrepentimiento. «Los momentos finales deben estar decorados lo más bellamente posible», dijo, y en sus palabras Kaeul encontró un propósito. Las lágrimas brotaron entonces, no de desesperación, sino de un entendimiento profundo y triste. Se abrazó a él, y en ese abrazo había una aceptación muda. La tobillera para Chirpy, hecha con su propia escama inversa, no era solo un regalo. Era una promesa de una buena despedida, el único acto de belleza que podía esculpir frente a la inevitabilidad del fin. La realidad, sin embargo, era un reloj despiadado. El túnel dimensional a Anum, el hogar de Chirpy, se colapsaba más rápido de lo previsto. De los meses que Kaeul pensó que tenía, se redujeron a horas. Un vendaval de urgencia sustituyó a la preparación meditada. Sus manos, torpes y trémulas, terminaron la tobillera bajo la mirada compasiva de Bom. El viaje al almacén subterráneo fue un sueño sombrío. Allí, frente a la fisura que latía como una herida en el aire, Kaeul se arrodilló. Ató la tobillera al suave tobillo de Chirpy, el metal dorado y cálido contra el plumón amarillo. El abrazo que le dio fue demasiado breve, ahogado por el pánico de que cada segundo extra fuera un robo al camino de regreso del pollito. No hubo palabras grandiosas, solo un susurro ahogado y la visión de la pequeña criatura adentrándose en la luz titilante antes de que la grieta se cerrara con un suspiro final. El silencio que siguió fue absoluto, más ensordecedor que cualquier explosión. En los días posteriores, Kaeul fue un fantambre. No lloró. Se movió por el departamento 301 y luego por el mundo como un autómata, cumpliendo misiones con el equipo guarida, curando heridas con manos torpes que parecían ajenas a su cuerpo. La vacía que sentía no era el agudo dolor de la pérdida que esperaba, sino algo más insidioso, un vacío existencial, una niebla gris que anulaba el sabor de la comida, el sonido de las risas, el significado de la lucha.
Un día, en medio de unas ruinas humeantes, vio en una pantalla a una antigua rival convertida en cantante famosa, radiante bajo los focos, sosteniendo un micrófono. Kaeul miró sus propias manos, manchadas de polvo y sangre seca, sosteniendo la vaina de un cuchillo. La desconexión fue un golpe físico. Poco después, un error de distracción suyo casi mata a un cachorro. Fue la gota que colmó el vaso de su propia inutilidad. Bajo una lluvia fría que lavaba las cenizas de la batalla, caminó descalza, sintiendo el agua mezclarse con un llanto interno que no podía emerger. Había preparado una despedida para Chirpy, pero no había preparado nada para él, después. Y ahora, él, después, era un páramo infinito. De vuelta en el departamento 301, tras 2 meses de exilio autoimpuesto, Kaeul era una sombra de la chía alegre que alguna vez fue. Su regreso no fue un alivio, sino la entrega de un veredicto. Ante Yujitae, Bom, Yorum y Yeol, expuso la conclusión a la que la había llevado su viaje: se veía a sí misma como un fracaso integral. Inútil, estúpida, de mente débil. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba en su propio pecho. Narró cómo, en cada cosa que intentó, ser amada, hacer amigos, aprender magia curativa, ser soldado, solo había encontrado espinas y explosiones. La única vez que sintió propósito fue como guardiana de Chirpy. Pero Chirpy se había ido, y con él, su razón de ser. Solo una niña que no puede hacer nada, susurró, y el sonido de su llanto, finalmente liberado, llenó la sala de estar con una desolación palpable. Su solución era un retiro no de días, sino de una década de sueño dragónico, esencialmente renunciando a su diversión, su periodo crucial de crecimiento. Yorum estalló en una rabia frustrada, incapaz de tolerar lo que veía como rendición. Bom intentó calmar, pero su preocupación estaba teñida de una tristeza profunda. Yeol lloraba en silencio, abrumada por el torrente de dolor ajeno. Yujite observaba, impasible, pero su silencio no era de indiferencia, sino el de un juez que conoce su propia culpabilidad. Él había moldeado este camino para ella, buscando evitar un destino aún peor. Cuando Kaeul se encerró en su habitación, agotada, él entró. Sin decir una palabra, le puso un brazalete extraño en la muñeca, un adaptador de autoridad, y acarició su cabello dorado. Era el gesto final del arquitecto antes de activar su plan. Un plan de 3 años que convertiría el mundo de Anum un paraíso bestial al borde de la aniquilación por unas saqueadoras llamadas abejas rey en el crisol, donde la identidad rota de Kaeul sería forjada de nuevo o destruida para siempre. Un grito silencioso atravesó la niebla de su desesperación. No era un sonido, sino una sacudida en su esencia, una alarma de crisis transmitida a través del vínculo de la escama inversa que aún llevaba Chirpy. Peligro. Muerte. Anum. Kaeul se incorporó de la cama, poseída por un instinto más antiguo que su razón. Sin pensar, sin planear, saltó por la ventana y voló como un cometa desesperado hacia la fisura que sabía que ya no debería existir. Yujitae, un espectro en el cielo, la siguió. Observaba no solo a la chica, sino al fantasma de todas las crías doradas pasadas que habían fracasado. Él no creía en las palabras de derrota de Kaeul. La veía no como inútil sino con un poder tan vasto y crudo que ella misma no podía controlar, no como estúpida sino como una sensibilidad demasiado frágil para un mundo áspero, no como débil sino cargando una empatía que era un yugo. Su plan era cruel y necesario: sumergirla en una crisis real, donde sus elecciones no serían teóricas, sino de vida o muerte. En Anum, el panorama era apocalíptico. El árbol del mundo, un coloso de 7000 metros, era asediado por un enjambre negro de abejas rey del tamaño de ballenas. El aire olía a miel podrida y miedo. Kaeul, abrumada, solo podía pensar en encontrar a Chirpy. Vio hombres pájaro protegiendo a sus crías, bestias espirituales cayendo, héroes siendo aplastados. La escala del dolor era monumental. Usando el brazalete, Yujitae le susurró una dirección en su mente. Y allí, en medio del caos, lo encontró. Chirpy, vivo, ayudando a evacuar huevos de otras bestias espirituales. El reencuentro fue un momento de puro y frágil alivio en el infierno. Pero el enjambre no cedía. Una abeja reina, una monstruosidad con ojos de rubí ardiente, descendió. Y entonces, un aguijón perdido, rápido como un rayo venenoso, se clavó en el cuerpo de Chirpy. El mundo de Kaeul se detuvo. El tiempo se fracturó. Vio a su pollito caer, una púa grotesca sobresaliendo de su costado. Y en ese instante de horror absoluto, algo en el interior de Kaeul, algo que había estado dormido bajo capas de duda y autocompasión, se quebró de otra manera. No hacia adentro, sino hacia afuera.
la calma que siguió al impacto fue más aterradora que cualquier grito. Kaeul se movió con una precisión glacial. Extrajo el aguijón, aplicó primeros auxilios con manos que ya no temblaban, y depositó a Chirpy, inconsciente pero estable, en el refugio. Cuando se levantó, sus pupilas doradas se habían dividido verticalmente, como las de un depredador. Un humo de intención asesina, frío y concentrado, empezó a elevarse de su cuerpo. En el departamento 301, a través del brazalete, Bom y Yorum observaban la transmisión con el corazón en un puño. Yorum sentía un escalofrío de reconocimiento, esa era la verdadera furia. Bom veía el peligro de una mente frágil empuñando un poder absoluto. En Anum, Kaeul emitió un chillido de dragón, un sonido que rajó el cielo e hizo titubear a las bestias. Luego, su magia, siempre un torrente descontrolado, se manifestó. Sus flechas mágicas ya no eran hechizos, eran artillería divina que abría túneles en las montañas lejanas y pulverizaba a las abejas rey como insectos. La batalla encontró un nuevo eje, ella. La abeja reina ordenó concentrar todo el enjambre en esa única amenaza dorada. Acorralada, sintiendo el peso del estatus de la reina ralentizando sus huesos, Kaeul tomó una decisión. Rompió el tabú de su diversión. Disipar polimorfo. La ilusión humana se desvaneció como humo, y en su lugar, elevándose sobre el árbol del mundo, surgió la verdadera forma. Un dragón dorado de 17 metros, cuya majestad ancestral hizo temblar la atmósfera y heló la sangre de amigos y enemigos por igual. Protejan al dragón, rugió un unicornio, y los defensores de Anum, encendidos por un nuevo fuego, se lanzaron a una carga desesperada. Kaeul, con sus alas desplegadas, se abalanzó sobre la reina. Centuriones se interpusieron como escudos vivientes. Y entonces, Kaeul reunió todo su maná, y el maná adicional que Yuhita le canalizó a través del brazalete, en su garganta. El aliento de dragón a que liberó no fue un hechizo, fue un juicio. Un cilindro de luz dorada pura que evaporó a las centuriones y chamuscó las alas de la reina, enviándola a caer en picado. La reina, moribunda, liberó su último acto de venganza, una nube de veneno que descendía como un manto verde sobre cientos de bestias heridas en el suelo. Kaeul, agotada, vio el gas mortal acercarse. Entonces, la voz del guardián del reloj susurró en su mente otra vez, no con una dirección, sino con un imperativo y un regalo: cúralos. Confía en ti misma. Y Kaeul, mirando a las criaturas que se retorcían, recordó los miles de intentos fallidos, las explosiones, la sensación de fracaso. Pero también recordó la perseverancia. Si su poder era un torrente incontrolable, tal vez la solución no era contenerlo, sino dividirlo. Dirigirlo no a uno, sino a cientos. Con los dientes apretados y el maná prestado ardiendo en sus venas, por primera vez no dudó de su propio diseño. Invocó curación masiva. Y esta vez, el torrente de vida que emanó de ella no fue una explosión, sino un río dorado y gentil que se dividió en 1000 hilos, buscando cada herida, cada pulmón envenenado, y comenzó a sanar. El cielo era un testigo indiferente, una bóveda opaca sobre el pandemonio que se desarrollaba entre las raíces y ramas del árbol del mundo. Yuhite observaba desde las alturas, su mirada no un instrumento de juicio sino un faro frío clavado en la diminuta figura dorada abajo. Kaeul, la cría de corazón blando, se movía entre el caos como un espectro atormentado. A su alrededor, bestias espirituales convulsionaban, sus cuerpos desgarrados por el veneno neurotóxico de las King Bees. Los hombres bestia vomitaban sangre, sus rugidos de agonía rasgando el aire cargado de feromonas y miedo. Ella podía oler la muerte, un dulce acre que se enredaba en su garganta. Y en medio de ese infierno, sus manos, siempre temblorosas, se alzaron. No fue un acto de valor, sino de desesperación visceral, un impulso nacido del recuerdo de otro ser abandonado, B.Y., llorando en una jaula vacía, murmurando entre lágrimas que no debió haber pedido amor, sino haberlo dado. La magia curativa de Kaeul brotó no como un hechizo, sino como una inundación, una violenta descarga de maná teñida del deseo puro y desinteresado de que el dolor cesara. Y cesó. Las heridas se cerraron, la sangre dejó de fluir, los cuerpos se elevaron. El asombro la golpeó con la fuerza de un martillo, paralizándola. Los vítores del ejército sonaron huecos en sus oídos, un zumbido confuso. ¿Yo pude hacer esto? La pregunta era un susurro en su mente, un delicado hilo de luz rasgando una oscuridad interior de años de fracasos y autorreproche. Arriba, Yuhitae, el regresor, permitió que una sombra de algo, ansiedad, esperanza, cruzara por su rostro impasible. Sí, pensó hacia la criatura diminuta y dorada, puedes hacer esto.
Es hora de que la cría sea salvada. El alivio fue efímero, un espejismo destrozado por el zumbido agudo que atravesó la mente de Kaeul. No era sonido, sino química, feromonas complejas, un lenguaje de pura hostilidad que solo el olfato primordial de un dragón podía descifrar. Suicidio masivo. El comando de la reina, incrustado en el olor peculiar, era una orden de aniquilación sin sentido. Kaeul sintió un frío que le recorrió la espina dorsal. Sus ojos dorados, ahora nítidos y afilados por el pánico, siguieron los movimientos erráticos de las King Bees. Ya no atacaban para invadir, sino para destruir, se estrellaban contra ramas, se abalanzaban sobre los indefensos, sus abdómenes hinchándose como horribles globos de veneno. El campo de batalla se transformó en un matadero caótico. Kaeul disparó hechizos, flechas mágicas que atravesaban el aire solo para estrellarse contra los cuerpos sacrificiales de los centuriones. El cansancio quemaba su corazón, el sabor a cobre y maná quemado llenaba su boca. Cada fallo era un cuchillo retorcido en su ya maltrecha confianza. Entonces, sintió las miradas sobre ella. Eran las criaturas míticas, los comandantes, sus ojos llenos de una esperanza angustiosa que pesaba más que cualquier armadura. El comandante en jefe yacía muerto. El peso del liderazgo cayó sobre sus hombros, un manto invisible y sofocante. Una orden antigua, el grillete mental impuesto por Yujitae, le susurró: no te pongas de pie frente a una multitud. Pero otra mirada, cálida y firme, la atravesó desde las profundidades de su ser. El guardián del reloj la observaba. Con un grito que le desgarró la garganta, la voz de dragón estalló de su pecho, imponiendo su voluntad sobre la realidad. Sus órdenes, precisas y claras, tejieron un nuevo orden en el caos. Dirigió tigres alados, caballos de un solo cuerno, grandes serpientes. Por un instante, no fue Kaeul la fracasada, sino un general, una deidad guardiana. Y cuando finalmente encontró un hueco en la defensa, una flecha dorada de pura energía partió sus dedos y cruzó el cielo ensangrentado para hacer estallar, con un destello sordo y satisfactorio, la cabeza de la abeja reina. El silencio tras la batalla era más pesado que el estruendo. Kaeul despertó en una cama tosca, el olor a paja y cuero animal llenando sus fosas nasales en lugar del dulzón aroma de las flores del árbol del mundo. La confusión fue una niebla densa. Durante un momento, suspendida entre el sueño y la vigilia, sus labios tartamudearon palabras absurdas: «Wow, es el novio de Bomuni». Luego, los fragmentos regresaron: el dolor, el miedo, la luz dorada. Yujitae estaba sentado a su lado, una presencia silenciosa y constante que había vigilado su sueño durante 3 días. La conversación fue lenta, telegráfica. Kaeul, con la mente aún empapada de pesadillas y hazañas, balbuceó sobre un sueño muy bueno donde había salvado a todos. «Ayudé a todos», murmuró, y luego, al enfrentar la posibilidad de que solo fue un sueño, una sombra de decepción cruzó su rostro. Pero una chispa de coraje, diminuta y nueva, se encendió en su pecho. Algún día, podría ser capaz de hacer eso. Hicieron un voto, un juramento formal de dragón, susurrado con solemnidad torpe mientras yacía en la cama. Prometió no llorar más. La paz se rompió con el sonido grave de un cuerno de guerra. Yujitae la llevó a la ventana y abrió las cortinas. Abajo, en la plaza, una multitud incontable de bestias espirituales y hombres bestia alzaron sus voces en un rugido unánime que estremeció la dimensión. Yukaeul. Yukaeul. El último vestigio de duda se desvaneció. La abrumadora gratitud, el amor puro de miles de criaturas, la golpeó como una ola. Se cubrió la cara con las manos, su voto roto en el instante, mientras las lágrimas calientes quemaban su palma. Había sido real. Ella lo había hecho. La guiaron por las calles alfombradas de flores, recibió las bendiciones de los padres por sus pollitos recién nacidos, ofreció sus condolencias en un cementerio fresco donde la tierra aún estaba húmeda. Pero llegó la hora de la despedida. En la rama más alta, con el mundo extendiéndose a sus pies como un tapiz diminuto, Kaeul pidió que la convencieran de regresar. Yujitae mostró la vieja nota de deseos de cumpleaños, un gesto suave que desarmó su resistencia. Si hubiera un mundo sin despedidas, musitó ella. Entonces el tiempo que pasen juntos no se sentirá especial, fue su respuesta, seca y llena de una verdad inmutable. La lluvia comenzó a caer cuando se marcharon. En un callejón, bajo un paraguas que sostenía sobre ambos, se despidió del pollito Chirpy, ahora grande y saludable. No lloró. Sostuvo una última sonrisa, un frágil paraguas contra la tormenta interior. Y en el camino a casa, bajo la lluvia torrencial que siempre había empapado su mundo,
se detuvo y abrazó a Yujitae, comprendiendo por fin quién había sido el paraguas constante sobre su cabeza. La atmósfera en el departamento 301 había vuelto a una normalidad bulliciosa, teñida por el alivio del regreso de Kaeul y los abrazos exagerados del Doonga Doonga. Pero bajo la superficie, otras corrientes fermentaban. Yeorum, la dragona roja, emanaba una frustración palpable. Las derrotas recientes ante ranques superiores habían mellado su orgullo indomable, dejando un regusto a impotencia y acero. En sus manos reposaba la fuente de su nueva obsesión, un lanzamiento de la amplificación de salida del núcleo, una esfera del tamaño de una pelota de ping-pong que prometía poder a cambio de fortuna. Era un núcleo de cebolla, con 10 capas de sellos que ocultaban su potencial final. Una lotería cara. Su lógica era desesperada y esperanzada. Compró 5, creyendo que la estadística, un 20% de éxito por capa, y su lado afortunado, le darían al menos 2 éxitos. El ambiente en la sala de estar se volvió tenso y eléctrico cuando comenzaron el ritual. El primer núcleo, en sus propias manos, se apagó con un chasquido sordo. Cientos de miles de dólares se esfumaron en un instante. El segundo, manejado por Yeol, corrió la misma suerte. La frustración de Yorum hirvió, su humor volviéndose una capa delgada sobre la ira. Kaeul, impulsada por su reciente ola de confianza, tomó el tercero y lo escondió bajo una manta, sus ojos brillando con la convicción de su nueva suerte. El resultado fue otro núcleo negro, muerto. Un grito de raya y Kaeul desapareció con un parpadeo dimensional. Yeorum, sudando profusión, abrió el cuarto. Fracaso. El quinto y último núcleo estaba en manos de Bomb, la dragona verde, quien observaba toda la escena con una inquietud extraña, una ansiedad que no encajaba con la frivolidad del momento. Ella se resistía, citando una vida de mala suerte legendaria con los gachas, su fruta podrida del árbol espiritual como prueba. Pero presionada, con un suspiro de profundo presentimiento, desató el primer sello. La luz del núcleo se intensificó, brillando con un fulgor prometedor. ¡Qué éxito! El júbilo estalló. Yeorum saltó sobre Bomb, cubriéndola de besos y gratitud. Pero la sonrisa de Bomb era incómoda, sus ojos verdes evitaban el núcleo como si quemara. Un éxito no era el final, solo el cebo. Y la codicia, mezclada con la desesperación por el poder, ya clavaba sus garras en Yeorum, mientras una silenciosa y antigua superstición comenzaba a estrangular el corazón de Bomb. La euforia fue un virus de corta duración. El núcleo, ahora un 20% más potente, brillaba en la mano de Bomb como un ojo acusador. Yeorum, embriagada por la posibilidad, no quería detenerse. La persuasión se volvió presión, luego forcejeo físico en el sofá. Solo una vez más, la producción aumenta un 44%. Suplicaba con una voz dulce y falsa. Bomb se resistía, no por avaricia, sino por un pánico profundo e instintivo. Su rostro, usualmente sereno o irónico, mostraba una ansiedad pura, sus ojos se movían de un lado a otro, sus manos no podían estarse quietas. Yujite observaba, intrigado por la intensidad de su reacción. Algo más que simple reticencia jugaba aquí. Cuando él intercedió con una calma aplastante, Bomb finalmente cedió, pero su advertencia fue un susurro cargado de oscuro presagio: no funcionará. Yo me conozco mejor. Rompió el segundo sello. Otro éxito. La luz era ahora casi hiriente. El ambiente se cargó de una electricidad diferente, ya no era solo emoción, sino incredulidad. Yeorum celebraba, pero su mirada era la de una jugadora que ve multiplicarse sus fichas. Bomb, en cambio, palidecía. Le entregó el núcleo, pero Yeorum ya estaba poseída por la fiebre del gacha. La lógica, la razón, se desvanecieron. Habían vencido al 20% 2 veces seguidas. ¿Qué era un 20% más? Bomb intentó razonar, su voz tomando un tono serio y cortante que hizo callar a Yeorum. Si esto vuelve a funcionar, entonces es un núcleo desafortunado. Puede que te pase algo malo. No era una amenaza, era una confesión de terror. Pero la avaricia era sorda. Antes de que pudieran detenerla, con una determinación sombría que brotaba del pánico, Bomb comenzó a romper sellos uno tras otro. Pan. 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 3 éxitos consecutivos más. El núcleo, ahora con 5 sellos rotos, irradiaba un poder que deformaba el aire a su alrededor. Yeorum y Yeol estaban estupefactas, paralizadas por la riqueza y lo imposible de la situación. Bomb, sin embargo, estaba al borde del abismo.
sus ojos ya no tenían enfoque, miraba el núcleo como si contuviera una maldición. Esto me está volviendo loca, susurró, una confesión ahogada y triste. Yorum, finalmente asustada por la mirada de su hermana, intentó detenerla. Ya es suficiente. Pero Bom, en un último acto de autodestrucción o de desafío a su propio destino, se lanzó hacia el sexto sello. Yu Hitae la sujetó, su voz un ancla en la tormenta: cálmate. Y no cometas ningún error. Por un segundo, Bom volvió en sí. Pero la pregunta seguía allí, envenenando el aire: ¿por qué no se está rompiendo? Y entonces, con un movimiento rápido e impulsivo, añadió poder a sus dedos. El sexto sello cedió. Y la luz del núcleo, lejos de apagarse, estalló en un resplandor cegador. 6 éxitos consecutivos. Un milagro estadístico. Un presagio, para Bom, de una pérdida segura. Mientras Yorum y Yeol estallaban en un éxtasis frenético, Bom se hundía en los brazos de Yu Hitae, sus dedos cubriendo unos ojos que ya solo veían el futuro sombrío predicho por su propia y antigua maldición. Cada golpe de suerte venía seguido de una despedida dolorosa. Y ahora, la persona más preciosa para ella era Yu Hitae. La euforia en la sala era un espectáculo grotesco. Yorum y Yeol, entrelazadas en un baile saltarín, reían con risas estridentes que rebotaban contra las paredes, celebrando la fortuna monstruosa del núcleo de 6 sellos. El aire olía a sudor, codicia y al metálico destello del maná amplificado. Pero en el centro de ese huracán de alegría, había un vacío silencioso. Bom, medio recostada en los brazos de Yu Hitae, observaba la escena a través de los dedos entreabiertos que cubrían su rostro. Su sonrisa era un espasmo torcido, una máscara que se resquebrajaba por los bordes. Dentro de ella, un torbellino de ansiedad antigua se agitaba, alimentado por cada destello de éxito. Esto me está volviendo loca, había susurrado, y la frase resonaba en su cráneo como un tañido fúnebre. Mientras Yorum cacareaba sobre los $400 para Yeol y el poder descomunal del artefacto, los ojos verdes de Bom buscaron los de Yu Hitae. No era una mirada de amor, sino de pánico ahogado, un náufrago buscando un faro en una niebla de superstición. Él la sostuvo, una roca en su marejada interior, y lentamente, el ritmo desbocado de su respiración fue amansándose. Pero la calma era superficial, un lago helado bajo el cual las corrientes oscuras seguían fluyendo. Cuando se levantó, fingiendo normalidad, una parte de ella ya se había quedado atrás, atrapada en el momento en que la sexta capa brilló en lugar de apagarse. Yorum, embriagada de triunfo, no vio las grietas. Solo vio el núcleo, y más allá de él, la sombra del rango 29, Simon Abkarian, a quien ansiaba aplastar. Bom murmuró excusas sobre algo desafortunado de la juventud, sellando su terror en una caja de vergüenza. Pero la caja estaba rota, y el miedo, como un gas venenoso, ya se filtraba, envenenando cada rincón de su aparente serenidad. El amanecer llegó con una luz fría y oblicua. Yorum, cuyo día comenzaba con el sudor del entrenamiento solitario, se deslizó hacia la habitación de Yu Hitae. Querido, ¿estás durmiendo?, se congeló en sus labios al encontrar a Bom allí, sentada con una compostura que olía a falsedad. Una charla intrascendente sobre la asociación, dijeron. Pero el aire estaba cargado de algo no dicho, agrio y eléctrico. Una vez a solas, Yorum, cargando el peso de su orgullo como un yugo, finalmente articuló la petición que la quemaba por dentro, que él le enseñara a dominar el núcleo. La lección no fue en un salón, sino en una sala de entrenamiento transformada en una jaula de pesadilla. Bom lo siguió, un espectro silencioso acurrucado en un rincón, sus ojos verdes fijos no en los ejercicios, sino en el vacío entre Yu Hitae y Yorum. Él, con una pedagogía despiadada, hizo que Bom tejiera delgadas cuerdas de maná entrelazadas con sigilos de detección y desgarro. Luego, despojó a Yorum de zapatos y calcetines, y la obligó a pararse sobre el tenue puente, mientras bajo sus pies, del suelo, brotaban espinas afiladas y densas, creadas con la intención asesina del regresor. Para sellar el horror, ató su corazón con cadenas infernales, limitando su maná. No te ayudaré, declaró su voz, un veredicto de hielo. El miedo de Yorum fue un animal vivo que le cerraba la garganta. Cada temblor, cada casi caída hacia las púas que prometían mutilación, era una inyección de puro pánico que afilaba su concentración a un punto doloroso. Aprendió, porque no tenía opción. Bom, desde su rincón, observaba, arrancando los pétalos de una gota estelar con gesto mecánico y ansioso. ¿Será un problema? No lo será. Lo será. Las flores morían, una tras otra, bajo sus dedos, un oráculo mudo que solo mostraba futuros marchitos.
Durante horas, Yeorum bailó con la muerte sobre la cuerda floja. Cuando Yujitae regresó al día siguiente, la encontró dormida en el aire, exhausta pero victoriosa. Solo entonces Yeol, al tocar las temibles espinas, descubrió la verdad: eran de maná débil, galletas finas que se desmoronaban al contacto. Había sido una farsa, una lección teatral de terror. Pero el miedo de Yeorum, y la silenciosa angustia de Vom que se nutría de cada segundo de aquel entrenamiento, habían sido completamente reales. Los días se arrastraban, teñidos por el sudor, el maná quemado y la persistente sombra de Vom. Ella lo seguía a todas partes, un fantasma verde cuya presencia ya no era casual. Yujitae notaba su mirada perdida, los suspiros que no llevaban a nada, la manera en que sus dedos retorcían invisibles hilos de ansiedad. La gota que colmó el vaso fue una llamada. Vom, tras un contacto físico con su Heidian en la asociación, había atisbado un recuerdo: Yujitae frecuentaba las salas de aislamiento subterráneas. ¿Qué hay allí?, preguntó, su voz un hilo de seda tirante. Solo un dragón negro, fue la respuesta casual, un misil que impactó en el centro de su pecho. El mundo de Vom se desvaneció en un zumbido sordo. Dragón negro. Cabello negro. La providencia. Todas las piezas del rompecabezas de su tormento se alinearon con un chasquido atronador. Es una mujer, logró balbucear, cada sílaba un sacrificio. La pausa de Yujitae antes de responder: ¿por qué preguntas eso?, fue, para ella, una eternidad de tortura. Él sintió la delicadeza del hilo, la evasión en su voz, y desvió la conversación. Pero el daño estaba hecho. Yeorum, que escuchó fragmentos, sintió un escalofrío. Ella sabía. Sabía del futuro de cabello negro que Vom había visto. Esa noche, irrumpió en la habitación de Vom. La encontró sentada, escribiendo, con una calma tan perfecta que era obscena. «Oye», gritó Yeorum, pero Vom solo sonreía, una sonrisa de dientes apretados y ojos vidriosos. La confrontación fue brutal. Yeorum la confrontó, la sacudió, la obligó a escarbar en la visión: una figura de espaldas, cabello negro como la noche, piel desnuda entrelazada con la de Yujitae. La confesión cayó como un veredicto. Ambos, murmuró Vom, y con esa palabra, su frágil cordura se quebró. La ansiedad reprimida durante años estalló en un ataque de puro horror existencial. Gimió, habló de secuestrarlo, de huir a una isla desierta, de ser basura que sería descartada. Se golpeaba la cabeza contra el suelo, una y otra vez, el sonido kung, kung, kung marcando el ritmo de su derrumbe. Yeorum, atónita, vio entonces el núcleo de cebolla en su cintura. Comprendió. La maldición de Vom, la suerte extrema siempre precedía a una pérdida devastadora. Y ahora, la persona a perder era Yujitae. Con manos temblorosas, sacó el precioso núcleo de 6 sellos y lo empujó hacia la dragona destrozada. «Vamos a romper el sello una vez más». Era una lógica perversa: si la fortuna era la causa del miedo, había que destrozar la fortuna. Un instante de lucidez salvaje cruzó los ojos de Vom. «¿Estás demente?», preguntó, reconociendo la locura en la oferta de Yeorum. Pero era una lucidez frágil, ahogada de inmediato por el torrente de pánico. Yeorum, viendo en el núcleo no un tesoro sino un veneno, argumentó con la lógica desesperada del jugador que va a la bancarrota: había que purgar la suerte aplastándola. Recordó a Vom sus propias historias, la cirugía milagrosa en su corazón de dragón, seguida de la partida de su padre, el otro evento afortunado, seguido de la muerte de su hermana menor. Cada ganancia, pagada con una pérdida sangrante. Vom luchó, quiso creer en coincidencias, en sueños, en dragones negros con 50 hijos. Pero Yeorum, mostrando el rasguño sangrante en su estómago causado por el forcejeo, fue implacable. Y entonces, pronunció las palabras clave: «¿Yujitae no haría algo por nosotras?». Fue el interruptor que volvió a sumir a Vom en la locura, pero una locura esperanzada y maníaca. Si el núcleo fallaba, él las ayudaría. Él no las abandonaría. Rió, una risa chillona y desquiciada. «Definitivamente va a romperse». Tomó el núcleo y, con un gesto casi alegre, arrancó el 7º sello. ¡Pan! La luz no se atenuó. Se intensificó, bañando la habitación en un fulgor dorado y grotesco. Un éxito contra un 10% de probabilidad. El grito de Vom fue de agonía pura. Cayó de espaldas, hiperventilando, el mundo girando. Yeorum, aterrada pero ahora comprometida con el absurdo hasta el final, comprendió que detenerse ahí sería inútil. Con una determinación feroz,
arrastró a la casi inconsciente Bom a su habitación. Sacó una botella de licor del 85%. No había vuelta atrás. Era doble o nada. A fuerza de bofetadas y brutalidad, hizo que Bom apagara su desintoxicación natural y vertió el alcohol ardiente por su garganta, tapándole la boca para que no lo vomitara. La embriaguez cayó sobre ellas como un manto pesado y distorsionador. Riendo y tropezando, dos criaturas poderosas reducidas a espectros de miedo y codicia, se prepararon para el octavo sello. Podemos fallar la perfección, gritaban, un mantra de autoengaño. Bom, con los dedos entumecidos por el alcohol y el pánico, rompió el sello. ¡Pang! Éxito. Sin pausa, rompió el noveno. ¡Pang! Éxito. El núcleo, ahora con 9 capas abiertas, palpitaba en su mano con un poder que deformaba la realidad, un sol minúsculo y aterrador. La habitación olía a alcohol, vómito y maná crudo. La probabilidad estadística era una broma cósmica. Bom, borracha y al borde del desmayo, seguía murmurando sobre ser basura. Jeorum, con el sudor frío bañándole la espalda, contempló la monstruosidad que habían creado. Un núcleo de 9 sellos. Algo que ni la bruja Valentine poseía. Y entonces, sus ojos se posaron en la 10ª y última capa. La decisión final pendía sobre ellas como una espada. El 10º sello no era otra capa de la misma suerte, era la frontera final. Si tenían éxito, la superstición de Bom se cementaría como una ley inmutable, inescapable. Jeorum, con una claridad aterradora que atravesó la neblina del alcohol, le devolvió el núcleo a Bom. Esta es tu última oportunidad. 90% de posibilidades de fallar. Era un ultimátum existencial. Bom, con la cabeza dentro de un cubo de basura y el alma hecha trizas, asintió. Corearon juntas un grito de guerra patético: podemos fallar la perfección. Vamos. Con un crujido que sonó como el fin del mundo, Bom abrió la 10ª capa. El núcleo tembló, vibrando con una energía que resonaba en sus huesos. Una grieta apareció en su superficie, dividiéndolo en dos. El exterior se marchitó, se encogió, murió. Fracasamos, chilló Jeorum, un éxtasis de alivio inundándola. Pero entonces, como el núcleo de una nuez revelado tras romper la cáscara, en el centro de la ruina marchita emergió un pequeño sol comprimido, un corazón de maná puro y abrumador. No había fracasado. Habían logrado lo imposible, un núcleo de cebolla de 10 sellos completamente abierto, un artefacto de poder revolucionario y sin precedentes. La probabilidad, un número tan ínfimo que carecía de sentido, los había bendecido y maldecido en el mismo aliento. Jeorum miró a Bom, esperando un nuevo colapso, pero solo encontró inconsciencia. Bom había sucumbido, desmayada ante la magnitud de la maldición confirmada. Jeorum se quedó sola, contemplando el núcleo que ahora latía en su mano como un corazón alienígena. Con él, un superhumano de bajo rango podría desafiar a un dígito. Con él, ella podría aplastar a Simon Abkarian, a Javier Karma, a cualquiera. Pero también era la prueba tangible de que la peor pesadilla de su hermana era inevitable. El miedo, la codicia, la lealtad y el horror libraron una guerra relámpago en su pecho. La decisión fue instintiva, animal. Agarró el núcleo, abrió la ventana de par en par y saltó a la noche, desapareciendo en la oscuridad con el objeto más preciado y maldito jamás creado. Huía, no solo con un tesoro, sino con el peso insoportable de haber sido testigo del derrumbe total de Bom y de haber alimentado, sin querer, el fuego de su propia profecía de desamor y pérdida. La habitación quedó en silencio, solo con el olor a alcohol y el cuerpo inconsciente de Bom, abandonada a un sueño donde sin duda, la figura de cabello negro la esperaba.